Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa Ciudad de Animales. El día de hoy un programa dedicado para todos aquellos que son amantes de los gatos. Querida Brenda, ¿tú tienes gatos? No tengo gato, pero me voy a llevar uno hoy en Los Adoptables. Muy buenos días a ti, mi querido Gustavo. Buenos días a todos. Tenemos mucha información respecto a las enfermedades que le puede dar a nuestro gato, por ejemplo, el SIDA y la leucemia. No se trata de alarmarnos, sino de ocuparnos y prevenirlo. Exactamente, porque estas enfermedades, a pesar de que tienen muy mala fama, es importante saber que las podemos prevenir. ¿De qué manera? Más adelante lo vamos a platicar con nuestros especialistas el día de hoy, Brenda. Justamente tenemos muchos tips, tenemos el top 3 videos virales para que no se despeguen de Ciudad de Animales. Exacto, y además, pues bueno, adoptables gatunos el día de hoy que se van a enamorar. Vamos a comenzar con esta parte del trámite de adopción. Exactamente, ¿no? Yo ya vi uno que me gusta, claro. Así es que estén muy pendientes. ¿Y qué les parece si comenzamos con este reportaje para conocer más acerca de estas enfermedades aquí en Ciudad de Animales? Perros, conejos, gatos, seres humanos, todos estamos expuestos a contraer una gran cantidad de enfermedades y hay algunas que compartimos, como el virus de inmunodeficiencia felina y la leucemia. El primer caso de virus de inmunodeficiencia felina fue detectado en 1986, tan solo 3 años después del descubrimiento del SIDA en humanos. Comúnmente conocido como el SIDA felino, se trata de una enfermedad que puede llegar a ser mortal y suele afectar a los gatos adultos y no esterilizados. Actualmente, se estima que el 11% de los gatos a nivel mundial tenga este virus. Por otro lado, el primer caso de leucemia felina fue aislado en los años 60. Actualmente, existen vacunas que pueden prevenirlo. Aproximadamente el 0.5% de los gatos domésticos portan permanentemente el VLFE. Existen muchas maneras de prevenir que estas enfermedades ataquen a tu animal de compañía, así como tratamientos para los que la han contraído. Sin duda, un tema muy interesante del cual se desconoce mucho acerca de estas enfermedades, SIDA y leucemia. ¿Ustedes han tenido un gatito con estas enfermedades? ¿Tienen gatos? ¿Les da temor que la contraigan? Pues bueno, el día de hoy aclararemos todas sus dudas. También escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21 y utilicen el hashtag de CDA21. Ya está con nosotros nuestra primera invitada, médico veterinario zootecnista, la doctora Claudia Edwards, también quien es etóloga, especialista en esta cuestión del comportamiento animal. Bienvenida, Claudia. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto tenerte. Empecemos con este tema acerca de estas enfermedades, la leucemia felina para empezar, ¿no? Que es muy importante, creo, hacer esta distinción entre el SIDA y la leucemia, se parecen. Sí, que es distinta, así totalmente. que no es lo mismo la magnesia, ¿no? O sea, hay que separarlas. ¿Cuál ¿no? es la diferencia de la leucemia del SIDA? Son enfermedades absolutamente diferentes, muy semejantes a las de los humanos, ¿no? O sea, pasa exactamente lo mismo en esta parte. En el caso de la leucemia, en donde los glóbulos no te están funcionando, entonces pues estás inmunosuprimido y vas a tener pues muchos síntomas relacionados a diferentes tipos de enfermedades. Una cosa que es muy importante que la gente sepa es que no se le contagia al humano. Ajá. En este Empezando caso, con la leucemia especialmente. Empezando con la leucemia, porque es una leucemia viral. ¿Qué significa eso? Que se transmite a través de un virus. Entonces a veces la gente se espanta y dice, bueno, si el gatito tiene el virus y yo duermo con él, me lo pegó ya, no vaya a ser que me vaya a dar leucemia, ¿no? Que aparte tuyo es leucemia, que es como un tipo de cáncer así, y entonces te espantas muchísimo. Ajá. La gente debe estar tranquila que no se le va a contagiar a ellos, ¿no? Que además esto es bien importante, Clau, porque generalmente asociamos la leucemia con este cáncer en la sangre, en la parte de los humanos, ¿no? O sea, pensando, y no es lo mismo, no es un cáncer, esta es parte viral. Pues es viral, gatos. Exacto, sí, es un virus y pero va a ocasionar los síntomas y los signos muy semejantes. ¿Cuáles son los ¿no? síntomas o cómo detectas que tu gato tiene leucemia? Pues lo ideal sería siempre tomar muestras de sangre, ¿no? Porque cuando tenemos un gatito lo vamos a adoptar, a lo mejor yo lo voy a dar en adopción, lo ideal sería que yo siempre corriera estas pruebas, la de leucemia y la de SIDA. Porque es una enfermedad viral. Eso significa que se va a transmitir sí a otros gatos. Se transmite por la saliva, se transmite por la naricita, se transmite en los pleitos, ¿no? Entonces, o sea, los gatos sí y a los entre los gatos sí, a otra especie no. O sea, perros, humanos no. Pero entonces lo ideal sería que yo sepa qué tiene mi gatito cuando llega a casa, ¿no? Vamos a suponer que yo ya tengo un gato, necesito saber si voy a introducir uno nuevo, si está enfermo o no está enfermo, ¿no? Entonces lo ideal es siempre correr pruebas. O sea, con los gatos tener la prueba de leucemia y de SIDA sería ideal para que tú sepas si el animal ha estado en contacto con la enfermedad, si la tiene,
si voy a tener otro gatito, si va a poder convivir con él, de qué manera lo vamos a ir haciendo. Entonces sería ideal, porque muchas veces tú puedes tener un animal que tuvo contacto con la enfermedad, pero no desarrolla todavía los síntomas, ¿no? A lo mejor pueden pasar 1, 2 o 3 años y tú no te das cuenta que el gato la tiene, hasta que de repente un día dices, ¿por qué empezó a bajar de peso tanto el gato? Que ese es uno de los signos como más claros. Un gatito que empiece a bajar de peso, que no te está comiendo, está enfermo. No necesariamente, pero sí es una señal de alarma de una enfermedad, ¿no? Si tú ya sabes que a ese gato le hiciste pruebas y ya sabes que a lo mejor sí tiene la enfermedad, pues le puedes dar como mucho más tratamiento, mucho más soporte y el gato tener una vida más larga y una buena calidad de vida. No significa que tú tienes un gato con leucemia, lo vas a tener que matar porque entonces ya pobre animal va a sufrir y entonces no puedes hacer nada con él. Claro que no, pueden tener una buena vida, pueden tener una buena calidad de vida. ¿Qué sería ideal? Tomar las muestras y prevenir que no les pase, ¿no? Ahora, por ejemplo, Clau, para que nos quede como bien claro este punto, ¿cómo se transmite? O sea, ¿se puede transmitir si la gatita, por ejemplo, está gestante y tiene leucemia? O lo que decías tú ahorita, por algo tan sencillo como un lengüetazo, ¿se les puede con eso? Pues en realidad el contacto tiene que ser un poco más violento. Por ejemplo, en el caso de la mamá, como tú dijiste, sí. De la mamá al bebé se le puede pasar. Y muchos de esto, como el gato tiene el virus, digamos, en la saliva y puede pasar, por ejemplo, que le mete un arañazo, lo muerdo en la cópula. Por ejemplo, gente que tiene gatos que no están esterilizados y además el gato sale a la calle, ¿no? Entonces, en la salida a la calle, con un macho, por ejemplo, tienes un macho y sale y se pelea con otro por ir a conquistar a la hembra, ahí se te enferma. O en la parte de la cópula de los gatos es como medio violenta, ¿no? Es como un show sadomasoquista donde lo golpean, la otra grita, ¿no? Así es un relajo. La escena, ahí está prácticamente la escena. Sí, claro, por eso la gente está apareciendo en su pantalla. Sí. ¿No? Los maullidos, por eso la gente dice qué pasa donde hay un niño que están matando, ¿no? Y es la gata que está en celo, porque es muy violenta la cópula, entonces eso puede ser un problema. Gatos que viven juntos, a lo mejor que se enojan y se pelean, es raro, casi no está reportado, pero pudiera a lo mejor por la misma convivencia del uso de arenas o de la comida, el plato de comida o el agua. Pero entonces, ¿qué sería lo ideal? Tener los gatos esterilizados y que no salgan, porque el peligro más grande, si tú tienes a tu gatito en tu casa y tu gatito está feliz, no le va a dar sida, no le va a dar leucemia, pero sale a la calle y se encuentra un gatito que está infectado y se pelea con él, ya hay problemas. ¿Existe alguna vacuna para prevenir? Sí, esa es una ventaja, que tenemos vacuna para esta enfermedad. Entonces, lo ideal siempre es tomar muestras para saber cómo está el gato. A veces la muestra te puede dar positivo o negativo y puede ser falso. Entonces, siempre es importante repetir las pruebas para estar muy seguros de cómo está la inmunidad y el sistema del gato en cuanto a esta enfermedad. Pero lo podemos vacunar. Pero no hay cura para la leucemia. Una vez el gato teniendo leucemia, ya no hay cura. No, hay tratamiento de soporte, pero hay vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Vacunar cuando son bebés, porque los bebecitos son más propensos y los signos más fuertes y la enfermedad más fuerte la vamos a ver cuando son muy jóvenes. Entonces, lo ideal sería vacunar, por supuesto, cuando están cachorritos, que tenemos una vacuna especial para esto. Si el gato después ya no va a estar en riesgo, es decir, va a vivir solo en tu casa y va a estar súper tranquilo, a lo mejor ya no es necesario que lo sigas vacunando. Pero si el gato va a estar en contacto con un animal enfermo o lo dejan salir, que por favor no los dejen salir. No los dejen salir, sí. Entonces hay que vacunarlo. Ay, qué difícil, ¿eh? Sí. Cuando tenía un gato todos los días salía. Es que además esa era la cultura que antes tenía, ¿no? Decías que el gato era independiente. Hoy sabemos que el gato puede vivir dentro de casa, bien vacunado, esterilizado y no es necesario que ande de Don Juan o de Julieta buscando. Hay que cuidarlos, Muchísimas gracias, Claudia, por tu tiempo. No te vas, ¿verdad? Te quedas más adelante con nosotros. Aquí nos vemos en el Perfecto. ratito. Mientras tanto, vamos a ver información de gatos que a todos nos encanta. Los gatos pasan dormidos el 70% de sus vidas. Su aseo personal les ocupa 1/3 del tiempo que pasan despiertos. Son capaces de reproducir 100 sonidos diferentes. Los perros solo producen 10. Existen 100 razas reconocidas de gatos en todo el mundo. Tienen más huesos que los humanos. Los gatos tienen 230, mientras que una persona solo tiene 206. Su oído es tan fino que puede localizar la posición exacta de una presa en tan solo 1/6 de segundo.
Y bueno, en este programa que está dedicado a los felinos, no podían faltar nuestros adoptables, también unos meninos hermosos, querida Brenda. ¿Ya Hermosos, viste? los 4 fantásticos y el quinto, Adrián. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Qué gusto gracias. tenerte aquí. Preséntanos a los 4 fantásticos. Claro que sí, de este lado Hermosos. tenemos a Preciosa, aquí adelante mío tenemos al Rey, aquí conmigo tenemos al Jarocho y de este lado tenemos a Divina. Adivina, todos ellos que vienen del Semegatos y que bueno, están buscando casita. Además, tienen una historia muy particular, ¿no es así, Adrián? Así es, todos ellos son rescatados del sismo del 19 y están en adopción, por lo cual tienen ya ahorita sus vacunas, tienen su prueba de SIDA leucemia y también están esterilizados. Eso Y es muy bañaditos importante. también, ¿verdad? Así es. Porque es mito que no se deben bañar a los gatos. Así es. Oye, ¿qué tal se llevan? ¿Cómo es su carácter? ¿Se llevan bien con otros gatos? ¿Podrían convivir con unos perros? Platícanos, ¿qué es lo que buscan en el hogar que adopte a estos pequeños? Pues mira, como tú puedes ver, cada uno de ellos tiene una manera particular de ser. Es por eso que el proceso consta de 2 etapas. La primera es que vayan y agenden una cita, nos visiten ahí en el Semegatos para que los puedan conocer y vean cuál se puede adaptar más a su manera de las personas. Y la segunda es que nos llenen un cuestionario que nosotros tenemos y por este medio se hace un proceso de selección. Con la garantía de que van a llegar a un buen hogar, Claro que lleno sí. de amor. Y bueno, para platicarles un poquito de las personalidades de nuestros gatitos que tenemos aquí, el Rey, yo lo veo como que quiere robar cámara. Sí, él está posando. Está posando a todas las cámaras, él está feliz, admirando el panorama. Aquí tengo a mi Preciosa, que creo que ya le está dando un poquitito de sueño. Ya se está Entonces, durmiendo, ya está sí, hipnotizada con sus caricias. Es como muy tranquila, calmadita. Bueno, ya se quiere ir el Rey. Y por acá también tenemos esta Divina que está literal divina, un pelazo que bueno, ya lo quisiera yo, ¿no? Es que escríbanos a las redes sociales de Capital Ay, ¿y mi 21. Jarochito? El Jarochito. ¿Por qué Jarocho? Jarochito. ¿Tiene ritmo por dentro? ¿Es de Veracruz? ¿Baila la bamba? No, simplemente así le pusieron. Ah, bueno. Le está va a bien. los tiburones. Los tiburones de Veracruz, ¿no? Entonces, escríbanos si es que a ustedes les gustaría iniciar este trámite de proceso de adopción y llevarse a uno de estos hermosos gatunos a casa, que desafortunadamente luego los estigmatizamos mucho, luego tardan mucho las adopciones de los gatos. Miren qué bellezas, denle una oportunidad, hermosos. escríbanle al Semegatos y adopten. Y ahora, ¿qué les parece? Pues si hacemos rápidamente una pausa y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales.